Hola a todos. Vamos a calcular la varianza de nuestro conjunto de datos. Bueno, lo primero que he hecho ha sido ponerle un nombre a los datos, salarios. Le pongo ese nombre y ahora me vengo aquí para mostraros. ¿Qué es la varianza o cómo vamos a nosotros a calcular la varianza? Bueno, el qué es. La varianza es una medida de dispersión basada en la diferencia de cada dato con la media aritmética. Por eso, daos cuenta cómo lo calcula aquí. Observar si tenemos el conjunto de datos, lo que hace es calcular sus diferencias al cuadrado y lo divide por n. Las diferencias entre el dato y la media de los datos. Esta fórmula es un poquito más sencillita porque es la que vamos a utilizar nosotros como ejemplo. Aunque lo primero que haremos es calcular la varianza utilizando pues Excel. Fijad que hay varias formas, fijaos, estas son antiguas, nosotros nos vamos a ver esta que dice calcular la varianza en función de la población total o esta otra. Ahora iremos paso a paso. Para calcular la varianza solo le ponemos salarios y ya tengo la varianza. Sencillo, ¿verdad? Esto mismo podríamos haberlo hecho a mano, muy sencillo. Para calcular esta diferencia, mirad, esta, pues necesito los cuadrados de cada uno de los valores. Pues me pongo aquí, inserto una nueva, insertar una nueva, salarios, al cuadrado, salarios al cuadrado, que es este valor al cuadrado. Vale, perfecto. Y lo que hago ahora es extenderlo todo. Lo extiendo todo. Bueno, aquí me dice que alguno no cabe. Bueno, aquí para extenderlo daos cuenta que he utilizado esta función de autorrelleno. Le voy a poner un nombre. Salario 2. Salario 2. Salario 2. Voy a abrirlo un poquito más para que quepan todos los números, son los cuadrados. Si me vengo ahora aquí, pues, ¿qué necesitaré? Necesitaré el número de casos. Vamos a contar casos. Casos, podemos utilizar la función contar precisamente. Contar salarios, que cuenta los casos, los números que hay. Daos cuenta que aquí cuenta las celdas con número. Celdas con número. Pero puede ser que hayan celdas en blanco. Para eso decimos contar celdas en blanco, salarios, y me dice cero. El número total será la suma de las que tengan número más las de en blanco. Este es el número total de casos que tenemos. Ya sabemos los casos. ¿Cuál sería la media? La media sería, pues calculamos el promedio de salarios, y tenemos que esa es la media. Ahora, para calcular la varianza, como ahí nos la han dado, utilizando la fórmula, sería observar que es esta fórmula, ¿no? Que es la más fácil de aplicar, que sería la suma de salarios 2, que era la segunda columna, salarios 2, la segunda columna, dividido, dividido por el número de casos, que es este, y menos la media al cuadrado. Al cuadrado. Aquí tenemos. Observar que nos da el mismo resultado. Hemos calculado la varianza poblacional. Hay una pequeña diferencia, observar, entre esta varianza, vamos a hacer esto un poquito más pequeño, para que veáis ahora la varianza poblacional respecto de la varianza muestral. Hay una pequeña, se conoce con el nombre de, vamos a ver si os lo digo bien, la desviación estándar muestral. O sea, hay una pequeña variación que detectaron, que es cuando los datos son pequeños, cuando tenemos una muestra pequeña, cambia ese valor y difiere un poco. Precisamente, mirad, si yo en vez de calcular, he calculado esta fórmula, ¿no? Si yo ahora, mira, varianza, pongo aquí, varianza muestral, muestral, ¿de acuerdo? Y para eso voy a calcular
en vez de la var P, que me salía al principio, la var S. Si ahora pongo salarios, observar, ¿qué ha cambiado el número? Hay una diferencia entre ese número. ¿Por qué? Porque la varianza muestral lo calcula de otra forma. Mirad, varianza muestral. Ahora la varianza muestral se calcula, bueno, otra vez he repetido lo mismo, da igual. Varianza. La varianza, como me lo repite, la varianza se calcula de esta forma. Bueno, si veo lo que aquí tengo, tengo 1 menos n. Antes que hemos dividido por n, pero es 1 menos n. Y necesitamos calcular la diferencia que hay. ¿Veis? Entre el valor y el dato. Si nos venimos aquí, vamos a cambiar la fórmula. En vez del cuadrado de cada uno de estos, en realidad lo que hago es cada uno de estos menos la media. Mirad, me vengo aquí, voy a ponerle que este valor que había calculado aquí es la media, le llamo media. 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 ¿Veis? Le llamo media. Me vengo aquí y ahora pongo que la fórmula es este valor menos la media al cuadrado. Intro. Y ahora extiendo todo esto. ¿Veis? Y ya me calcula todos los valores, repito, y me calcula todos los valores. Como veis, ha calculado, ha rellenado automáticamente todos los valores. Hasta allí. Si nos venimos ahora aquí, ahora aplicamos esa fórmula. ¿Cómo? Pues la suma de salario 2, que era cada dato menos la media al cuadrado, dividido ahora por este valor menos 1. Vamos a ponerle ese valor menos 1. Y ya está. Tenemos lo mismo. Entonces, observad cómo ha cambiado, ¿eh? Bueno, aquí hemos cambiado la fórmula, por eso, como es salario 2, nos sale ahora otro número, pero bueno, no atender a esto. Aquí veis cómo ha cambiado. La diferencia entre este y este es simplemente que estamos utilizando la fórmula con n o con n-1, dependiendo si es una varianza poblacional o una varianza muestral. Con datos, con unas muestras pequeñitas se suele utilizar la varianza muestral. Con datos con unas muestras pequeñas. ¿Cuánto de pequeñas? Bueno, pues eso también es muy subjetivo. Soléis encontrarlo con menos de 30, se suele utilizar. Sin embargo, por ejemplo, hay programas que prácticamente utilizan siempre la muestral con una muestra, porque la poblacional tiende a infinito, los valores serían infinitos datos. Entonces, con una muestra, por pequeña que sea, o sea, por estrecha que sea, 100, 200, pues siempre suelen utilizar este. Pero daos cuenta que hay una variabilidad pequeña. Aunque el número parezca no tan pequeño, pero luego veréis cuando lo apliquemos a la desviación estándar, que es lo que se suele utilizar, no la varianza, sino la desviación estándar. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Os espero en el siguiente para hablar de la desviación estándar.